Vamos a comenzar con preguntas y respuestas normales. Adelante. Estaba viendo el sitio la otra vez y, y encontré los aceites para las picaduras de insectos. ¿Qué aceites puedo utilizar? Cualquier tipo de manzanilla, milfoil, yarrow, milenrama, incluso también lavanda. Lavanda, sobre todo cuando algo no es tan fuerte, tan malo como el licrizo, manzanilla alemana, yarrow. Y lavanda para, no sé, mordiscos de mosquito, picaduras de mosquitos, algo de ese estilo. Manzanilla romana, manzanilla alemana, cosas de ese estilo. Tancia azul oscuro también pueden funcionar. O tancia azul regular. Incluso pues también utilizar algo como ciprés azul, manzanilla del cabo. Sospecho, nunca he hecho esto, pero también sospecho que algo como vetiver o nardo pueden funcionar. Incluso para picaduras que son un poco más fuertes, más intensas, porque vetiver ayuda a regular una respuesta inmune hiperreactiva. Así que también fortalece el sistema inmunológico, pero tiene un efecto regulador también. Y cuando estás viendo estas picaduras de insectos, ya sea por veneno o por algo del estilo, estás teniendo una reacción inflamatoria. Entonces, entre más rápido puedes regular esa respuesta inflamatoria, mejor. Incluso otro que puede ayudar bastante es mirra. Esta es una pregunta bastante relacionada. Mi hija más joven tiene el síndrome de Skeeters, que es cuando diferentes picaduras empieza a inflamarse como si fueran bastante fuertes. Y es bastante extraño, es cuando has tenido alguna exposición por un mosquito diferente, diferente tipo de mosquito, tu cuerpo no sabe qué hacer y simplemente se inflama. ¿Los mismos aceites funcionarían? Yo diría que probablemente. Haría varias cosas. Inmediatamente haría lo que ya hablamos y después de 12 y 24 horas utilizar laurel en esta misma área. Y la razón es de que a lo mejor agregando alguna bacteria, cosas de ese estilo, tal vez empezar a trabajar los nodos linfáticos. Y también otra cosa que haría es que tomara quercitina. ¿Y qué edad tiene? Ah, tiene 33. Ah, está bien. Probablemente le daría algo como 3 tabletas, 2 veces al día por un tiempo. Y la idea es bajar niveles de estamina en el cuerpo y regular respuestas alérgicas. Hay algunos aceites que ayudan en bajar la estamina y ayuda a reducir esa respuesta. Y algo que no hemos hablado es de un comino, un tipo de comino, no es comino negro, sí odorum. Es un comino
que huele bastante como comida mexicana, ah, como ese sazón de una comida mexicana. Así que incluso tiene un uso, porque tiene un efecto bastante fuerte antihistamínico. Y incluso en la medicina aromaterapia antigua se usaba para tratar insomnio. Le daban como 5 o 6 gotas de este tipo de comino y, y bajaba la, la histamina en el cuerpo, calmaba el cuerpo y la respuesta alérgica. Incluso algunas formas de insomnio son alergias, el cuerpo está en un estado agitado y estás tratando de calmar las emociones que de hecho son simplemente alergias. Así que probablemente esto se va a tomar internamente, al menos que eh, quieras oler a enchiladas o algo. Tal vez no te lo pongas. Digo, para mí es un olor placentero, pero es un olor bastante fuerte. Incluso cuando hago mezcla de aceites, hay otros aceites ahí, pero sí huelo el comino. No es un olor malo, pero no es un olor como lavanda. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y cuántas gotas recomendarías? Yo probablemente recomendaría como 5 o 6 gotas. ¿En general o hasta que se pase? Yo lo trataría de forma general porque el estado alérgico puede estar ahí, así que cada día, tal vez por 30 días. Y también que haga la quercitina. Pero sabes, tenía un compañero que era un bioquímico que estaba en todo esto y las personas tomaban como 9 gotas al día, por la noche. Yo lo intenté, pero sentí que era un poco excesivo, así que entre 5 o 6, que es una dosis un poco más casual. Así que eso es lo que yo recomendaría. Y este es el tipo de situación donde generaría un cambio en el cuerpo para que no reaccione. Sí, sí, esa sería la meta. Yo diría que recuerdo mi cuerpo estaba en un estado alérgico cuando estaba en mis veintes. Y hice una forma de esto y me tomó como 4 meses para sacarme de ello. Cosas que era alérgico, ya no soy alérgico. Así que para la mayoría de las personas yo diría que en 30 días está bien, pero hay situaciones extremas donde el sistema inmunológico está hiperreactivo, hipervigilante, que tal vez tenga que pasar más tiempo, pero la meta sería es de que si cuando tengo una picadura ya no tenga esa reacción o tengo una reacción muy muy baja o normal, como tú tendrías una reacción, porque incluso con esto entre más tratas las alergias, más no vas a responder a ese tipo de picaduras. Tal vez te pican, pero tu cuerpo dice, "Ah, no es algo tan grande". Y justamente dio un ejemplo, esto fue hace 20 años. Recuerda cuando hubo una gran pandemia de, de, de bichos de cama, donde incluso ibas a hoteles bastante lujosos y la cama estaba llena de insectos. Y tuve muchos clientes que me dijeron, oye, necesito sanación o aceites o qué necesito hacer. Yo nada más tomo un poco de quercitina, tomo quercitina por un tiempo. Y si no tenía acceso a la quercitina, es ve
al, a la farmacia y Benadryl. Benadryl. Y eso quitaba la reacción de estos insectos. Porque era una respuesta inflamatoria. A veces pensamos que las alergias es el pasto, el moho, o cosas de ese estilo, pero incluso también incluido los piquetes, puede ser que tengas una respuesta alérgica a esto. Así que si calmas todo esto, tu cuerpo ya no tendría esa reacción. Muy bien. Voy a ver si todo esto ayuda a calmarlo. Muchas veces hay otras formas de abordar esto. Digo, puedes hacer tono vagal inmune del fin de semana, tono vagal inflamatorio, esto también ayudaría. Tengo uno que también es una respuesta alérgica, de tono vagal para una respuesta alérgica. Y tiene un poco de este comino que te comento. Y ayuda a que el cuerpo pueda liberarse bastante intensamente. Este último reeduca la respuesta inmunológica, que es muy bueno, pero lo hace tan rápido que es un poco incómodo. Tendrías que hacerle sanaciones mientras ella está inhalando, porque está liberando mucho estrés, especialmente para alguien que tiene alergias bastante malas. El nivel y el grado que patearía el estrés al punto donde sí es algo incómodo. Así que no lo tendría disponible en el sitio, pero me puedes mandar un correo. Y el C. odorum, el comino, es mucho más placentero, más relajante, pero si lo necesitas, adelante, me puedes decir. Sí, yo pienso que para ella con el comino y la quercetina creo que sería suficiente. Y luego laurel internamente, pues podría utilizar laurel internamente, lo puede hacer internamente, pero yo diría que yo lo utilizaría en las articulaciones. Si por ejemplo la picaron en el hombro o en el antebrazo, ok, arriba en el brazo, en el codo o en la axila, aplicar el laurel para que la linfa pueda moverse. Porque cuando estamos en un estado alérgico, el sistema linfático no está funcionando muy bien. Un estado alérgico significa muy poca función en el sistema linfático. Así que incluso bajar el estado alérgico mejora la habilidad del cuerpo para desintoxicarse. Tengo una nota de hace un par de semanas donde tuve algo me mordió en mi antebrazo, no sé si fue una araña, un mosquito, y tenía una gran bola en mi brazo y no empezó a bajar hasta después de una semana. Y después en la siguiente semana empezó a bajar. Y lo que empecé a hacer fue simplemente para reducir tópicamente el ardor y el picazón. Porque no estaba seguro que ponerme. Realmente ni siquiera sé qué fue lo que me picó y tal vez nunca sea. Suena que pudo haber sido una araña o algo. Sí, eso también es lo que pensé, pero en ella claramente es mucho más grande las bolas, más inflamación, su cuerpo no está lidiando de la misma forma que el mío, mi cuerpo. Otra cosa que puedes agregar, que también es un decon- decongestionante linfático, es pino. Puedes poner un poco de pino, un aceite de pino,
A veces cuando hay algo crónico, puedes rotar con varias cosas. Hace 3 o 4 meses tuve una picadura de araña y dije, probablemente debería ir con el doctor. Y lo empecé a tratar con el Ecriso, ayudó, pero hasta cierto punto. Luego intenté el laurel, mejoró un poco, pero no del todo. Y luego en Nuevo México hacen estas salvias estas este tipo de tratamientos donde utilizan pino y, y, y el pino lo desinflamó completamente, descongestionó la parte linfática. Y no solamente una fue lo que me ayudó, empecé a rotar un par de veces con pino, con el icreiso y tomó como 10 días, 12 días para... Y era algo bastante inflamado. Podías ver las dos picaduras. Sí, como lo veía otra vez, podía ver la picadura y seguía ahí. Y la piel estaba muy inflamada que no podía ver la picadura muy bien. Sí suena como lo que describes que fue una picadura de araña. Y muchas gracias, gracias. Espero que eso le ayude a mi amiga. Sí, muchas gracias y continúa mantenernos actualizado como mejor. Y adelante. Pensé que estabas en Israel. ¿Sí fuiste? Sí, así es. Ahorita estoy ahí y son las 3 de la mañana. Vamos a comenzar con algo que hablamos la última semana. Estamos hablando de cómo te sentías de cuando empecé a experimentar esta sensación de que el tiempo se hacía más largo, se doblaba, bastante raro e interesante. Empecé a notar estas últimas pasadas semanas como que algo extraño sucedía. Sentía que estaba procrastinando algunas cosas con cosas relacionadas a mi viaje. Y luego eventualmente todo se organizó aparentemente y todo parecía una forma tan armónica que usualmente no era así. Y me sorprendí increíblemente a mí misma. No me hace incluso mucho sentido cómo pasó todo esto. Así que no lo sé. No sé si es por el trabajo que hice, que hemos hecho, que ya empezó a aterrizar un poco más o... Sí, todas estas cosas son incluso como tú estás preparándote para el viaje, es un tipo de movimiento que está conectado con procesos mentales intuitivos. Tu mente intuitiva lo percibe bastante diferente que tu mente intelectual. El intelecto simplemente piensa en el tiempo como pensamos del tiempo, pero la intuición es más como un tipo de recomendación. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, fue increíble. De hecho, en el momento en el que estaba lista para irme en el aeropuerto, iba con mi hermana y todo fue bastante interesante. Piénsalo de esta forma, el intelecto siempre es acerca de repetición, mantenimiento, tiene cualidades protectoras y no nos están protegiendo a nosotros, están protegiendo la repetición, está protegiendo el mantenimiento, ¿sabes a lo que me refiero? Así que todo eso está basado en el pasado, muchas veces cómo vemos las cosas, si tienen que realizarse o cómo van a
van a jugar. Todo eso está basado en experiencias pasadas. Así que tenemos una idea ya preconcebida. Así es como esto va a jugar, o estos son los pasos, este es el tiempo que va a tomar, o va a ser difícil, etcétera. Cuando la intuición es más acerca de, ok, vamos a jugar y vamos a tenerlo listo. Y aquí nosotros tenemos un día bastante ocupado, tenemos mis secciones del día donde, ok, embotellar, escribir o las cosas que estoy haciendo, ¿sabes? Hay días donde entro muy profundo en tono vagal y cosas de ese estilo. En la misma cantidad del tiempo, termino más del doble. Y cuando lo ves, digo, el itinerario seguía siendo ocupado, cosas que ya estoy haciendo, cosas bastante rápido en todos estos elementos. Y luego el componente intuitivo entra y el doble de trabajo sucede. Así que es toda esta idea donde hay estas prácticas internas del tai chi y, y ceremonia del té, arreglo de flores, cosas de este estilo, cuando ellos hablan de cómo lo haces, pero lo haces sin mente. Y no es de que apagues tu mente o reprimas las emociones, sino sales de la parte intelectual y lo haces desde la parte intuitiva de la mente. Y al hacerlo es mucho más creativo y es un nivel mucho más grande de flujo y cosas suceden de forma que no están basadas en experiencias pasadas, ¿sabes? Sí, esto lo empecé a sentir y empecé a ver cómo esto es bastante diferente. Sí, me da mucho gusto que todo eso esté sucediendo. Y otra cosa que iba a decirte es el otro día varias cosas estaban sucediendo y uno de mis peores miedos era salir y que mi coche no estaba ahí. Y luego eso me pasó la semana pasada, donde salí y mi coche ya no estaba ahí. Y no fue, no lo robaron, simplemente fue movido por la grúa. Y lo he estado manejando, pero ya utilicé un poco de estragón. Pero esto fue bastante interesante. Supuestamente me iba a costar mucho dinero, pero no pagué nada. Y eso me impresionó, era uno de mis peores miedos y no sé, todo pasó tan rápido y se volteó la situación tan rápido, donde decía, no sé, trabajé un tipo de karma o es un recuerdo de trabajar algo o no sé, intelectualmente no sé qué pasó, pero sé que para eso no hay explicaciones desde el intelecto. Hay momentos en el que eso puede ser algo karmático, pero pienso que es difícil de decir, ¿sabes? Pero parte de la intuición es el alma empieza a ser una fuerza conductora de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos y llega un punto donde lo que empieza a suceder, el alma empieza a templar cosas para que puedan establecer. Digamos que limpia la casa por un tiempo, empieza a expeler la energía fuera de. Y si tenías un pensamiento que era debilitante en el nivel de qué tanta cantidad
de energía del alma tienes, ves la experiencia y tienes la experiencia, vamos a liberarlo. Lo libera, a veces pensamos en, ok, hay que liberarlo, hay que sanar, hay que hacer esto y aquello. Y parte de por qué hacemos esto donde practicamos conciencia corporal y permites grandes niveles de intuición y llega un punto donde empieza a haber un punto donde el alma entra y dice, ok, vamos a erradicar esto, vamos a erradicar esto y aquello. Vaya, esto es muy interesante lo que creo que estoy muy feliz. Creo que mencionaste porque justamente no me hacía mucho sentido lo que pasa. Porque piénsalo de esta forma, hay incluso en muchas enseñanzas espirituales, incluso recuerdo al gurú decir cosas de esta forma, es cuando hay el desarrollo del alma, pone las cosas en el tiempo, lugar, en el tiempo correcto, en el momento correcto. Y tú dices, vaya, esto suena bien, pero realmente no sé lo que significa. Sí, me gustaría un poco de eso. Pero conforme ves que las cosas empiezan a surgir, el tiempo correcto en el momento correcto, estás sintiendo cosas que van más allá de los sentidos. Incluso en situaciones que tal vez piensas o verías como experiencias negativas, es casi como que el alma está tratando de entrenar el cuerpo. Es, mira, así no es como lo percibes, es, tienes que tomar un paso, no estás lo suficiente motivado, así que empuja. Y muchas veces en estas dificultades es para aprender lecciones, crecer y evolucionar, no de la forma en la que el intelecto lo ve, sino desde el punto de vista de la intuición y eventualmente el alma. Así que cuando trabajas estas cosas, incluso la idea del karma, es por eso que cuando decimos que hay un problema karmático que surge, no es acerca de qué pasó o qué está pasando, sino cómo estás pensando acerca de esto, cuáles son los procesos, cómo los ves, cómo lo procesas, cómo reaccionas. Y entre más el alma está envuelta, más las lecciones se aprenden y la persona crece y evoluciona, crece, crece y evoluciona. Así que yo diría que sí, esa es la experiencia y no es siempre estas grandes o masivos momentos, ajá, o donde te cae un 20. Es a veces donde probablemente siempre estuvo en tu mente, en la parte posterior de la mente, y la mente intuitiva dice, ok, necesitamos resolver esto. Así que bueno, realmente quién sabe qué haya sido o por qué pasó. No es de que creo que la grúa y todo eso, sino probablemente es algo que va a suceder. Y mientras sucede, tienes una experiencia muy diferente y dices, vaya, eso no fue tan malo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y ahora dices, ya no sé qué pensar acerca de esto. Sí, porque hubo cosas tan extrañas de esto que decía, vaya, realmente necesitaba esta explicación de ti, muchas gracias. Y tengo unas preguntas acerca del producto. Las nuevas mezclas de aceite que mencionaste el fin de semana, el tonificador y creo que mencionaste que alguien estaba lidiando con un problema de ojo y eso es por lo que pensé. También tengo un problema de ojo y a veces, incluso Robert, que ahorita estaba hablando de su hija y me estaba preguntando, ¿qué tal si eso también he estado lidiando en el pasado también? Así que esto sería bueno tomar en la situación en la que me encuentro algo como el tonificador. ¿Tienes el kit del último fin de semana?
¿De qué fue el fin de semana? Solo tengo el de tono vagal del dolor. Yo haría el tono vagal inmunológico, el tono vagal inflamatorio y la tormenta inflamatoria fúngica. Entonces hago eso sino el tonificador. Sí, solamente inhálalos. El tonificador sería algo que utilizarías después, pero para producir un resultado más grande, porque las respuestas inmunológicas hay que ayudarlas a que se regulen. Es más acerca de las respuestas. Piensa como el tonificador, como el tanque de gasolina. Y los demás son los semáforos rojo y verde que hace que tu cuerpo vaya, empiece a caminar, se active. Es como, yo siento que ese sería un mejor paso para ti que el tonificador. Ok, voy a checar a ver si los voy haciendo con el kit y demás. Muchas gracias. Solamente con inhalaciones, ¿verdad? Sí, con inhalaciones haz un poco conciencia corporal y también continúa y hace los procesos. A veces cuando estoy a punto de dormirme hago conciencia corporal y luego el patrón de los chakras y paso, no sé, unos 20 o 30 minutos para hacerlo. Mientras estoy escuchando un poco de música y estoy relajándome para dormir y es la forma en la que me ayuda a liberar todo esto del día y relajarme. Tal vez paso como 5 o 10 minutos trabajando un patrón, pero un montón con conciencia corporal. Esto sí ha sido increíble como mi cuerpo, creo que en algún momento mencionaste, y simplemente con hacer la conciencia corporal es algo, vaya. Así es un cambio de juego, es bastante simple, pero al mismo tiempo tiene tantos detalles y es tan complejo, tiene tantos pequeños detalles. Y muchas gracias por eso. Voy a utilizar estas mezclas de aceites y porque incluso con mis ojos, aunque ya han mejorado, pero sigue habiendo un poco de molestia. He utilizado las gotas de ojos y Shisandra todos los días, cada noche. Así que me siento un poco mejor, pero aún siento que no está resuelto. Y otra cosa que quería preguntarte es el que es para la parte varicosa, el ungüento, no sé qué es. Me estaba preguntando si es para las venas o, por ejemplo, el aceite de salud de la avena. ¿Qué haría ahí? Yo los haría juntos porque las venas varicosas primero lo que quieres hacer es detenerlas que progresen. Y hay momentos donde puedes revertirlas, pero primero es detener la progresión de las varices. Y sí ha habido casos donde hemos sido capaces de revertirlas, pero cuando empiezan a suceder, empiezan a tener momentum y se agravan rápido. Así que la idea es de que estás tratando de mejorar circulación, estás tratando de mejorar la cualidad de las venas, cosas de ese estilo y la integridad en las venas. Y el aceite que es muy bueno para la integridad de las venas es vetiver, pero no le va a ayudar nada más por su propia cuenta después de un periodo de tiempo.
Esta es la versión 19 después de estos 30 años, que ahora sé muy bien que esta es la que va a ayudar. Y me ha tomado por un tiempo, he hecho varias cosas. Alguien me preguntó si podía hacerlo y adelante empecé a... Así es, puedes hacerlo una vez al día, pero yo diría que ponértelo en loción o en ungüento en las piernas, un poco en las piernas. Así que ahora lo utilizo 3, 4 veces a la semana. Sí, porque sí he sentido que mis venas especialmente lo considero como una muy buena opción. Y una última pregunta, Pachuli. La diferencia entre Pachuli regular y Pachuli negro. Este es un poco más pesado y una reacción y una acción más fuerte. En regular todavía funciona bien, pero alguno de mis clientes antiguos decían me hace oler como un hippie. Así que el otro tiene un olor más ligero. El pachuli oscuro es un olor más fuerte, más pesado y dura más tiempo. Porque también me estaba preguntando acerca del pachuli, si el supremo o la mezcla de aceites. Sí, también hay un pachuli supremo y también pachuli celatón. Y pachuli que, ¿cómo se llama? Barak. Creo que es Barat. Y es la misma planta, pero son dos pachulis artesanales que fueron destilados un poco diferente y viene de diferentes regiones. Y son pachulis un poco más lujosos, son un poco más de la cabeza, cuando los otros pachulis son un poco más de tierra, te aterrizan más. Y los otros te expanden un poco más, el pachuli y el latón. Muy bien. Sí, porque no sabía cuál de estos utilizar. Sí, bueno, si no te molesta el olor, probablemente el mejor sería el oscuro. Muy bien. Y el ligero, si tú te lo pones, desaparece. Y el oscuro dura como por un día o dos. Estás caminando y dices, "Ah, alguien está oliendo, está portando un poco de pachuli". Entonces dura bastante. Muchas gracias. Algo que necesites saber o que necesite hacer. No, simplemente haz los procesos, ayuda a que tu cuerpo se siga en calma, que se recupere del vuelo y todo. Sí, porque después del vuelo estoy durmiendo bastante, haciendo un montón de meditaciones. Las que están en YouTube y varias cosas. Muchas gracias. Y adelante. Hola, ¿cómo te va? Muy bien. El curso que inició me siento que ya he mejorado como antes. Pero hay un par de cosas todavía que me va a hacer un mejor estudiante en la clase, pienso yo. Hay momentos donde siento que hay una conversación, pero en mi cabeza está la fecha límite. La persona con la que estoy hablando en mi cabeza
sé qué es lo que van a decir y le entiendo qué es lo que están diciendo, pero siento que es como que va muy rápido en mi cabeza. Y quiero ser o tener más escucha activa. Y luego al mismo tiempo mi cuerpo durante la conversación hay mucho pasando que está mm, un poco temblorosa. Mi cuerpo es un poco temblorosa y mi cabeza está en lo que están diciendo y demás. Pero como muy rápido todo o muy temprano es. Así que no lo sé eso. Cuando esto está sucediendo, ¿eres consciente de tu respiración? ¿Cómo estás respirando? No soy consciente de mi respiración en ese momento. Es como simplemente quiero salir ya de esa conversación, pero es como esa ansiedad de grupo. Y siento que si yo estoy en calma, todo el cuarto también va a estar en calma. Porque claro, hay ansiedad y luego tensión y luego esto trae un poco más de culpa porque es como, bueno, ¿qué estoy llevando qué estoy sumando al cuarto? Quiero agregar calma, pero también está esta ansiedad y luego la culpa. Muy bien. Y si puedo recordar bien, tienes vetiver, ¿correcto? Así es. Y me lo he puesto en mi pie y piernas, en la parte inferior de las piernas. Me lo pongo en las llamadas de Zoom, pero en presencial en el campus es mucho peor. La última sesión supuestamente debía hablar como un líder ante el grupo y hacer un rol. eh, y en ese momento, la verdad me perdí, no sabía dónde ver y luego cuando fui al grupo, uno de mis compañeros me dijo, o sea, siento que lo hago bien, pero tal vez estaba bastante en mi cabeza y bastante autocrítica al mismo tiempo. Sí, siento que estabas mucho en la cabeza y un poco desconectada del cuerpo. ¿Qué tipo de frankincensos tienes? Tengo un poco de frankincenso normal, frankincenso negro. ¿Cómo se llama esa clase? Sabiduría del cuerpo, era, ¿cómo se llamaba? El príncipe de los tres cerebros. La sabiduría del cuerpo y navegando en el mapa corporal. ¿Hiciste alguno de esos
del navegando. El que tiene las deidades, no, el otro, el que antes de ese. Creo que no he hecho ninguna de esas de mapeo corporal y los tres cerebros. ¿Tienes punto de ensamblaje? Así es. Ok, entonces vamos a comenzar. Sigue poniéndote vetiver en tus brazos y piernas. Eso es un buen lugar para comenzar, especialmente cuando sales. Así que vas a inhalar. Inhalar con tu conciencia en brazos y piernas. ¿Cuál era entonces la primera clase? Era mapeo corporal y los tres cerebros. ¿Tienes algo como rosa, jazmín? Tengo los dos, entonces coge uno de ellos dos. El aceite que utilizas es flama violeta, pero rosa y jazmín. Sería suficiente. Y también punto de ensamblaje en los puntos de los brazos y piernas. Y también utilizar rosa o jazmín y haces la conciencia corporal en tu cuerpo y tus brazos. Y luego obsérvalo por un tiempo y luego inhala en brazos y piernas. Y luego desde ahí, punto de ensamblaje, haz toda la pelvis. Las laterales de la pelvis, la parte frontal, posterior, toda la parte de la pelvis. Desde el ombligo, la pelvis y también hacia el abdomen superior hasta el ombligo. Y toda esa zona, la parte posterior. O sea, cubriría toda esa área, ¿correcto? Frontal, posterior, laterales. Así es. A veces tu conciencia va a estar en un área en particular, pero trata de practicar conciencia en toda esa zona, pelvis, abdomen superior y espalda baja, toda esa zona al mismo tiempo. Y luego aceite de unción de monje. Déjame ver qué aceite. Oh, y tal vez tengo flama violeta. Si tienes flama violeta, utiliza ese. ¿Tendrás el aceite de unción de monjes? ¿Está en programación áurica? No, no está. ¿Qué tal si para eso utiliza uno de los frankincensos que tienes y haz el área abdominal? ¿Y tienes liberación emocional? No, creo que no lo tengo. Bueno, entonces puedes utilizar rosa una vez más. Y puedes utilizarlo rosa, el aceite rosas para el pecho, la parte superior de del pecho, la parte superior de la espalda, espalda media, las laterales, espalda media y las laterales, toda esa zona con rosa. Y la última pieza sería mana, y ese está en programación áurica y somática. Creo que es el aceite que se utiliza para el protocolo de la luz.
Y con eso también vas a trabajar el cuello y la parte superior de los hombros. Y la última pieza es si tienes tub rosa o azul sagrado, sería la cabeza y las mandíbulas. Ok, tengo esos dos. Ok, entonces utilizaría tubo rosa, tubo rose. Así que la última es toda la cabeza, las mandíbulas y haces toda la cabeza, pero sobre todo enfócate en las mandíbulas. Entonces la idea es de que si practicas conciencia corporal, cuando tienes una desconexión entre la mente y el cuerpo, pero aún tratas de resolver cosas en el entorno y simplemente queremos, ok, que se detenga. Y queremos integrar la mente y el cuerpo para que el cuerpo no esté tan reactivo. Porque parte de lo que estás sintiendo es la mente y las emociones están en ese estado, pero realmente es el cuerpo que está lastimado. Así que esto ayuda a calmar el cuerpo y es parte del proceso para romper fuera de nuestra fisiología del cuerpo y la fisiología. Porque a veces lo que sentimos, emociones, hasta que la fisiología no esté refinada, el corazón no se va a hacer tan grande porque está limitado por la fisiología. Entonces llega un punto donde salimos más del intelecto y más a la mente intuitiva, vamos más allá de los sentidos, vamos más allá del cuerpo y empezamos a experimentar más este componente astral. Y en esto el corazón se vuelve mucho más activado y empieza a ser más regulatorio a la fisiología y empieza a calmar y limpiar la mente. Así que toda esta idea del cuerpo, el mapeo corporal, es comenzar todo este trabajo preparatorio para profundos niveles de trabajo con ángeles y ser capaz de experimentar el reino astral o esta influencia corporal astral. Porque cuando tú piensas más, cuando hay personas que tienen esa pieza de información del cuerpo astral y lo hablan como teniendo esas diferentes experiencias, pero simplemente están teniendo esa experiencia en la cabeza, realmente no lo están experimentando. Tienes que trabajar bastante duro para empezarlo a experimentar, para ser capaz de experimentarlo. Así que cuando tú ves estos diferentes tipos de reacciones, los instintos están sobre reaccionados, todos estos gatillos y reacciones. Tienes que calmar el cuerpo y calmar la mente y el cuerpo, si no siempre estás cazando algo, estás cazando algo. Así que es lo que yo diría, el componente intelectual. Cuando estamos viendo hacia afuera tratar de resolver algo, siempre está cazando como la cola, como un perro. Eh, en- el intelecto lo ve como tratar de hacer que algo suceda y realmente no lo hace. Entre más la mente y el cuerpo se empiezan a conectar, empieza a actuar y comportarse en el entorno de una forma muy diferente. Muchas gracias. Prueba eso. Eso debería ayudarte, pero inténtalo y nos dices cómo te funciona. Tuve un sueño el día de ayer y alguno de los maestros que conozco que están en su cuerpo, estaban tocando mi corazón posterior y había mucha sanación, pero sentía que había mucha culpa y vergüenza, que ni siquiera podía levantar la mirada.
y toda esta energía de sanación y luego como que rechacé esta energía y en ese rechazo desperté. No sé qué es lo que fue, si un sentimiento de no sentirme merecedora, pero desperté porque no podía manejarlo. Yo diría que sigue siendo el cuerpo cuando está en un estado agitado, en un estado reactivo. Sigues corriendo con el instinto y el instinto es simplemente reacción, 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 reacción. Así que decimos intelecto, pero hay parte de nuestra fisiología donde siguen en un estado o patrón repetitivo y manteniendo y trata de defender esa repetición. Así que muchas veces cuando no somos receptivos o rechazamos algo, es una fisiología sin templar. Su producto de esto es la mente puede volverse caótica. Así que incluso con esto sigues calmando y templando todo y la mente va a seguir. Así que es probablemente más la fisiología que una decisión que estás haciendo, es más reacción. Sí, y, 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 y casi se siente mal porque depende de qué tan calmado está el cuerpo, ¿no? Así es, entre más haces la práctica de conciencia corporal, observas la situación y luego regresas al cuerpo, cómo se siente y eso va a ayudarte también. Muchas gracias, lo voy a hacer. Gracias, Greg. Y luego tenemos unas preguntas. Si tienen algunas preguntas, pueden levantar la mano o escribirlas. Pero bueno, comparten. eh, mm, Comí mucho azúcar y canela internamente y no, tomé mucha azúcar y puedo tomar canela internamente para ayudarle a que mi cuerpo maneje el exceso de azúcar. ¿Tú tuviste un disparo en la sangre, el azúcar en la sangre o cuál es el problema aquí? ¿Y qué se siente en el cuerpo o qué sucede en el cuerpo? Solo para... Mi cuerpo se siente un poco tembloroso. Eso puede ayudar canela, pero mm, para a lo mejor esa cantidad o montón de azúcar que consumiste, toma un poco de fibra soluble y fibra insoluble, con bastante agua después de una comida, porque parte de lo que sucede, tu sistema digestivo está procesando azúcar de una forma errática y la canela ayuda a regular los movimientos peristálticos de la parte intestinal y todo. Entre más pones fibra en tu dieta, ya sea después de la comida o en el desayuno, después de un tiempo va a reducir esos puntos de sangre porque la temblorina y
y todo por esa cantidad de azúcar que tomaste está respondiendo a esos picos de azúcar. Pero fibra reduciría también la necesidad de, a veces cuando dices, oh, quiero comer bastante, o tienes un poco de hambre, o quiero comer varias galletas o lo que sea, ¿no? Entre más la peristalsis está funcionando mejor y la fibra, utilizar la fibra, incluso esa necesidad baja, y puedes manejar más el azúcar. Si la necesidad es emocional. Sí, y deja ver qué más. Si estoy reaccionando a algo, pero no sé qué sea, ¿qué aceites serían buenos para esto? Inhalación e internamente. Mm, siento que es algo que está sucediendo fuera de ti, ¿verdad? Realmente no lo sé. Dame un ejemplo. Me desperté bastante necesidad. Lo puedes ver desde el punto de vista de eliminar el síntoma, pero cuando lo que estás haciendo y estás lidiando con estos picos de azúcar en la sangre y digamos que estás cazando los síntomas, no necesariamente va a producir ningún tipo de resultado. Es casi como cuando hablamos de, ok, lo siento en el cuerpo y eso es algo. Parte de lo que estás haciendo es tratar el tono vagal. Y alguna de estas cosas, el tono vagal es básicamente la habilidad del cuerpo para entrar en descanso y reparación. Pero cuando tenemos áreas o síntomas en el cuerpo que están procesando nuestro cuerpo, que tal vez están sobreestimuladas, o entre más tratas estas cosas, más tu cuerpo va a responder a cualquier tipo de tratamiento y a veces incluso no requiere un tratamiento más avanzado. Así que ir profundo en el tono vagal, parte de lo que las personas llaman emociones, muchas veces son emociones homeostáticas, y ya sea que es algo pasando en el cuerpo o seguimos respondiendo a algo que es del pasado. Y eventualmente esto se vuelve como un tipo de disociación donde se desconecta del cuerpo y hay una desconexión entre la mente y el cuerpo y el cuerpo empieza a tener estos estados de reactividad y realmente no pones uno y otro en conjunto, las emociones surgen y no tienes ni idea de por qué. Así que yo lo que haría es hacer un poco de trabajo vagal general y luego trabajar profundos niveles del tono vagal. El tono vagal asociado con el dolor, el tono vagal asociado con lo que estás describiendo, que el sistema inmunológico, respuestas inflamatorias. Me están preguntando, ¿qué aceites? En
Hay tres clases que se llaman Sintonizándote con tu calma divina, que son clases gratuitas, así que simplemente puedes registrarte y descargarlas. Y así que en lugar de estar cazando un síntoma, simplemente ir metódicamente a través del cuerpo. Incluso la última que hicimos el fin de semana pasado, que fue Sintonizándote con tu calma divina 3, fue enfocada en el sistema inmunológico y respuesta inflamatoria. Así que probablemente puedes comenzar con esta. Y el miércoles hay grupo de estudio. Y por ejemplo, el dolor emocional. ¿Qué hay de eso? Todo eso está interconectado. La mente piensa que es diferente y sin embargo no lo están, no están separados. No hay división. Muy bien, gracias. Y, y Robert compartió en el chat por lo menos uno o dos de las clases en el sitio en el chat. De adelante. Hola otra vez. Tengo una pregunta, hablando un poco acerca del aceite de umbral, threshold, y reacciona a lo que comentabas de frío y caliente, donde me siento incómoda o así y demás, pero para otras personas sería no está bien para mí. Algo que me pueda ayudar cuando no se vuelve algo incómodo, cuando es algo muy incómodo. Trabaja el tono vagal que el cuerpo para que no esté tan reactivo. En este tipo de escenario, el umbral, el aceite threshold, podría resolverlo. Esta versión es un poco más refinada que una versión anterior. Y lo he hecho con sanación, pero el trabajar el aceite de threshold, umbral, y utilizar un poco de canela, porque a veces el cuerpo necesita un poco de reinicio, reiniciar sus procesos del cuerpo, un poco de empezar a activarlos, un poco de sanación, un poco de que se active la digestión y todo eso. De hecho, he tomado canela casi diario. Muy bien, incluso no lo utilizo mucho, pero cuando lo uso siento toda esa energía de, ok, vamos a hacer esto y esto, aquello. Me vuelvo un poco muy entusiasta. Y parte de esto es porque el cuerpo empieza a activarse. Cosas como pimienta negra ayuda también, pero canela para mí me ha ayudado bastante. Ya es el aceite de umbral threshold, programación áurica y luego haz conciencia corporal inhalando en diferentes áreas. ¿Y canela una vez al día o más? Yo diría que conforme tú lo consideres, pero yo usualmente lo hago un par de veces al día. Y si tomo el aceite de liberación, reduzco canela. Sí, reduce un poco la canela, porque tiene bastante canela en el otro. Eso te debería calentar, ¿no? ¿No te calienta el cuerpo? No. Ok, ¿qué tal si detente por un par de días y solamente haz canela y ve qué es lo que hace para ti? Em, Ahorita como estoy de viaje, creo que no lo tengo lo suficiente. Casi hace lo mismo. Así es, casi hace exactamente lo mismo.
Muy bien. Voy a hacer un poco más de este aceite. Muchas gracias. Y adelante. Primero empecé a usar el flama violeta y en piernas y brazos y ya siento mucho más calma. Así es, sí, para tú poder experimentar un poco más de energía astral, el reino astral, el cuerpo astral o lo que sea, el cuerpo debe estar en calma. Así que en cuando empiezas a hacer ese proceso, eso es lo que empieza a suceder con profundos niveles de trabajo angelical o prácticas devocionales o incluso una forma de tono vagal, pero relacionado a tono vagal. Entonces empiezas a calmar tu cuerpo, pero es casi como romper fuera de la fijación instintiva o intelectual y empiezas a tener una expansión, porque parte de esa fijación es cuando tú lo piensas, tienes una reacción y ¿por qué no puedo dejar ir esto? Es digamos que el intelecto es de la forma, no de la esencia. Así que aquí estás haciendo un cambio, una transformación de la repetición y empiezas a tener una experiencia muy diferente y luego los procesos de sanación empiezan a hacer lo que hacen, así que el cuerpo se empieza a calmar, se empieza a hacer mucho más fácil para que la mente y el cuerpo empiecen a conectar y luego los procesos mentales empiezan a cambiar y ahora diferentes estados emocionales, ya no tienes tanta reactividad o respuestas instintivas. Así que simplemente sigue esos pasos. Y incluso el cómo hicimos esos aceites aquí para ti, hicimos una versión de eso para los aceites de colores de sanación mística, fundamentos de sanación mística con sanador azul, sanador verde, sanador naranja, donde cubrimos estas áreas y era justamente la misma idea. Pero esto eran unas cualidades un poco más protectoras, pero aquí simplemente era, ok, vamos a calmar cosas. Así que uno de esos funcionaría, pero es la misma idea, estás calmando tu fisiología para que podamos tener experiencias más grandes. Muchas gracias. Esto me está ayudando. Nada más quería clarificar en mis notas que puse aquí. Fue flama violeta en brazos y piernas. Y luego la parte de pelvis y el ombligo hacia abajo, punto de ensamblaje o violeta. No, ahí sería el punto de ensamblaje. Y luego la parte superior, pecho, espalda, espalda media, toda esta zona. Luego tengo mana y luego la parte superior con tubros y luego frankincenso en el área de la cabeza. Así es frankincenso o el aceite de unción de monje. Muy bien. Entonces, con esto ahora vamos a saltar a bendecir las peticiones de Astara de los martes y mañana vamos a tener un grupo de estudio gratuito que es de la clase del fin de semana. Conéctate si puedes. Y bueno, espero verte en la semana. Fue una clase gratuita. Y vamos a tener una clase gratuita el domingo, las mecánicas energéticas. Y bueno, espero verte. Cuídate.